Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Café y Derechos. En esta jornada nos encontramos con dos personas que han trabajado algunos años en la institución. Estamos con unos invitados, una invitada y un invitado, que representan a esta diversidad que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y antes de iniciar, comentarles que este espacio ha sido creado con el objetivo de compartir y de discutir, debatir sobre los diferentes lineamientos y directrices que se han generado desde los mecanismos nacionales de prevención y de protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Nuevamente agradecemos por el apoyo que nos ha brindado las autoridades en este importante proyecto, al señor Defensor del Pueblo, a Secretaría Misional, también muchísimas gracias por ese apoyo y ese impulso. También queremos agradecer a la Dirección Nacional de Tecnología, que siempre está aquí dándonos soporte. Unos días ha estado J-Lo, otros días ha estado Robert. Muchísimas gracias por este apoyo y por ese soporte recibido. También a la Dirección de Comunicación, que nos ha prestado el espacio, y también el apoyo y sus conocimientos técnicos para que este espacio sea posible. Por favor, tener los micrófonos en silencio. Las preguntas, hacerlo por escrito a través del chat. Ustedes saben que siempre abrimos un foro para que puedan generar preguntas a nuestros invitados e invitadas. Sin más, quiero dar la más cordial bienvenida a mi compañero Robinson Bolaños del Mecanismo Nacional de Género y también a Mary Tadeo del Mecanismo Nacional de Personas Trabajadoras. Muchísimas gracias, es un gusto tenerles con nosotros aquí en este momento. Hola Lore, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Lore, buenas tardes con todas y todos, un gusto. Qué gusto tenerles aquí. Como manifestaba, este es un espacio y nuestros invitados muy diversos, ¿no? Tenemos justamente diversidad de edad, diversidad de género, de experiencias, de conocimientos, cultura, y creo que esto es importante e enriquece a estos programas, ¿no? Y como ustedes saben, este programa es Café y Derechos y no podía faltar, sí, la tacita de café. ¿Les gusta el café? ¿Sí, no? Sí, a mí sí me gusta. Sí, sí. Pero, ¿y les gusta café tinto o café capuchino, mocachino? No sé qué prefieren. En mi caso, yo prefiero de bebidas calientes el chocolate. Chocolate, ok. ¿Y usted, Mary? Bueno, en mi caso, la verdad prefiero una agua aromática. Agüita aromática, bueno. Vemos que los compañeros de la Defensoría no han sido como que muy cafeteros. Sin embargo, por el compromiso con el programa, creo que también sí lo van a tomar, ¿no? Entonces, por favor, aquí ustedes, como saben, están preparadas nuestras tacitas de café y en el momento que quieran pueden consumirlo. Y para comenzar, siempre se inicia con esta pregunta de rigor. ¿Cuántos años tienen trabajando en la Defensoría del Pueblo? Mary, por favor. Bueno, nuevamente buenas tardes con todas las personas que están conectadas en este espacio. En mi caso, llevo trabajando en la Defensoría del Pueblo 12 años, cumplí en el mes de febrero. 12 años, ¿sí? ¿Y algún cambio administrativo? ¿Ha pasado por algunas unidades, algunos mecanismos? Desde mi ingreso a la Defensoría del Pueblo, he trabajado casi en la misma área con distintos nombres. Cuando recién ingresé, elaboraba en la Coordinación Nacional de Derechos DESC, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Económicos. Luego cambiaron a Derechos del Buen Vivir y actualmente me encuentro en la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección de Derechos de Personas Trabajadoras y Jubiladas. Perfecto. Bueno, pero cuando era DESC tenía como que una visión un poco más amplia, ¿no? Más general, no solo incluía el tema del derecho al trabajo. Tanto en derechos DESC como en derechos del buen vivir, nosotros conocíamos todo lo que en nuestra Constitución está reconocido como derecho del buen vivir: educación, salud, trabajo, entre otros. Vivienda también recuerdo, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Mary. ¿Y tú, Rob, cuántos años tienes en la Defensoría y por qué unidades nomás has pasado? Sí, bueno, primero quiero agradecer por este espacio.
espacio es de reflexión para conocernos más al interno de la Defensoría. Creo que es muy importante, más allá de los lineamientos, conocerlos nosotros como personas, como profesionales. Esto ayuda a incentivar este reconocimiento a los derechos humanos, primero eso. Y pues segundo, yo tengo 32 años de edad, ya alrededor de 5 años estoy trabajando en la Defensoría del Pueblo. Yo comencé en sí en la anterior coordinación zonal 9 de la Defensoría del Pueblo, donde funcionaba anteriormente en la SHI, en principio funcionó ahí, luego se pasó a la Avenida La Prensa, ahí también continuó trabajando. Yo llegué de pasante, es una anécdota muy bonita, llegué de pasante, luego pasé, después de unos años, regresé de mi maestría, y pues ahí comencé en la dirección de análisis normativo, una experiencia también diferente, bonita, de construcción de análisis normativo, observaciones, proyectos de ley que han servido, que ahora están vigentes. Y finalmente, pues aquí actualmente estoy en el mecanismo de prevención y erradicación de la violencia basada en género. Perfecto, muchísimas gracias, Roxy. Recuerdo cuando llegaste en el grupo de pasantes en la delegación provincial de Pichincha, que en ese entonces era Coordinación Zonal 9. Sí, era un grupo de unas 5 personas, ¿no es cierto?, que estaban ahí en la delegación, y tuvimos la oportunidad justamente de compartir este proceso de aprendizaje, y que fue aprendizaje de lado y lado, ¿no? Creo que siempre las personas que vienen de pasantes también generan mucha contribución y aportes a la institución. Y yo les quiero comentar, más que comentar, preguntarles, ¿sus mecanismos son de protección o de prevención? ¿Hacen protección? ¿Hacen prevención? ¿Qué me podrían comentar al respecto? Mary, por favor. Bueno, el Mecanismo Nacional de Protección de Derechos de Personas Trabajadoras y Jubiladas específicamente está para la protección. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, acorde a nuestra Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene como atribución primordial la promoción y la protección. En tal virtud, desde nuestra dirección, intentamos no solamente hacer protección, sino también generar espacios para la promoción de derechos de personas trabajadoras jubiladas. Tuvimos una grata experiencia el 27 de noviembre, que hubo la Feria de Derechos, en la cual pudimos interactuar con la gente en el Parque La Carolina y poner en conocimiento lo que hacía el mecanismo, cuáles son nuestras competencias y cómo podemos contribuir en el crecimiento, en conocimiento de derechos de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. Y Rob, ¿ustedes qué hacen? ¿Prevención o protección? Hacemos los dos conjuntamente. En el tema de prevención, nosotros realizamos a petición o de parte, dependiendo las necesidades institucionales y las necesidades sociales. En el tema de género, pues hacemos mecanismos de sensibilización que vienen a partir de, no siempre del reconocimiento o la garantía de las sentencias que emite la Corte Constitucional o que se emiten a través de garantías jurisdiccionales. También pueden ser las acciones de protección. Acciones que determina un juez de garantías constitucionales y que pues bien son parte de un mecanismo de prevención para que no se vuelvan a repetir los hechos que vulneraron en algún momento derechos. Y en el tema de protección es cuando ya existe una vulneración de un derecho, pues lo hacemos a través de las garantías jurisdiccionales, que se reconoce o que se trata de reconocer los derechos que en algún momento pues fueron vulnerados o violentados. Perfecto, entonces creo que hemos llegado a una conclusión, ¿no? Independientemente de que sea mecanismo de prevención y protección, hacen las dos cosas, ¿no es cierto? Generan estos procesos dentro de estos dos ámbitos, ¿no? Y creo que sí, es súper importante, porque como Institución Nacional de Derechos Humanos, la atención que se debe brindar, y esto es algo que se ha venido repitiendo programa tras programa, es una atención y es una gestión de los casos desde una mirada integral, interdisciplinaria, no solo poniendo de prioridad a lo tutelar, porque luego ya vamos a hablar de 2 casos emblemáticos. Tengo la suerte de contar con estos 2 mecanismos que han trabajado en 2 casos, bueno, cada uno en sus respectivos ámbitos, pero sí son casos que han sido muy emblemáticos, no solo para la Defensoría del Pueblo, sino para el país. Y uno de estos casos es un caso muy conocido como el caso Furukawa. Mary, quisiera por favor que nos comentes
a tu criterio, ¿cuál sería no sé, tal vez el estándar más importante que te ayudó a ti o que te permitió a ti proteger o argumentar de una manera justamente mucho más, no sé, de una manera más amplia en el momento que se estaba generando todas las acciones defensoriales como institución nacional de derechos humanos? Si podrías tú identificar un estándar, ¿sí? Que te permitió justamente tener esta mirada más amplia y también poder tener un ámbito un poco más amplio de protección de derechos y de exigibilidad. Bueno, creo que podría enunciar muchos estándares, muchos derechos, pero como mecanismo nacional de protección de derechos de personas trabajadoras y jubiladas, creo que el estándar básico que tuvimos en esa causa de manera concreta fue el principio del reconocimiento de la dignidad del ser humano. Es pertinente iniciar manifestando que el caso Furukawa, si bien ha tenido mayor conocimiento en los últimos meses, en el último año, pero es un tema que se lo viene abordando institucionalmente desde el año 2019. Y fue parte esencial de este trámite la doctora Silvia Pozo, que es nuestra compañera en la actualidad, pero está en la Dirección de Naturaleza. También César Pérez, Andrea Torres, todos quienes hemos sido parte de este mecanismo, los anteriores directores, todos, hemos visto este trámite desde lo que constituye la dignidad de las personas. Es importante abordarlo desde este aspecto, ya que si bien es cierto, no es solamente un tema de derecho al trabajo, sino que transversaliza todos los derechos. Tengamos en cuenta que en este caso se evidenció el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Se evidenció también cómo fueron tomadas como objeto sexual niñas de 12, 14 años. Y esto fue lo que motivó a la institución a llevar tanto una investigación defensorial en la que se determinó la vulneración de varios derechos, como el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho mínimo a ser tratado como un ser humano, como una persona, no como una cosa o como un objeto de trabajo. En el tema de Furukawa, creo que lo esencial o lo que más nos motivó a quienes tuvimos la oportunidad de conocer los campamentos fue el poder ver las condiciones en las que vivían, unas condiciones totalmente precarias. Traigo a colación lo que nos pasó en una visita el año anterior. Yo tengo dermatitis de contacto y César Pérez también tiene dermatitis. Y nosotros sufríamos porque nos iba a picar los moscos, porque vimos todos los problemas que nos iba a traer en irnos al campamento. Y sin embargo, de pronto una señora cogió un jabón de lavar ropa y empezó a bañar y nosotros, chuta, con eso nos va a explotar la piel. Pero entendimos también que el tema Furukawa no debemos verlo desde nuestra visión, sino desde lo que constituía para quienes habitaban en los campamentos Furukawa, lo que constituía el trabajo. Y el cómo esas personas, sin mayor conocimiento o capacitación profesional, decidieron luchar porque se les reconozca como seres humanos. Perfecto, muchísimas gracias. Y qué vital que es abordar justamente el tema de la dignidad humana como la base sobre la cual se levantan todos los derechos. Sí, si bien es cierto, si nosotros conocemos, existen diferentes fundamentos de los derechos humanos, la libertad, la igualdad, sin embargo la dignidad, ¿sí?, es el fundamento que sirve de base y sobre la cual se levantan todos los derechos. Y efectivamente, nosotros lo que trabajamos justamente es por el reconocimiento de la persona como un ser humano valioso, un ser humano que no tiene un valor de cambio, ¿sí? Y que un ser humano que merece vivir bien, vivir como quiere, ¿sí? Lo que dentro de la Corte Constitucional, ustedes saben, también se ha determinado lo que es la dignidad humana. Y con esto también quisiera preguntarte a ti, Robinson, si tú pudieras identificar un estándar que te permitió a ti, específicamente en el caso de Estrellita Esteves, ¿sí? Que es una
una mujer muy valiosa, conocida, con una lucha emblemática dentro de del país y que ha venido luchando y que nosotros conocemos de su lucha no solo durante estos últimos años, sino por décadas ha estado aquí en la Defensoría del Pueblo. Si tú pudieras, en el momento desde que tomaste o comenzaste a gestionar el caso de Estrellita Esteves, ¿cuál consideras que es el estándar que te permitió justamente poder exigir los derechos de Estrellita? Sí, justamente el caso de Estrellita es un caso muy especial, ¿no? Y es especial porque trata de la garantía de un derecho que anteriormente no estaba reconocido ni aquí en el Ecuador ni en el mundo. Entonces, creo que el derecho a la identidad, entendido desde la diversidad, es totalmente distinto a entender el derecho a la dignidad que tiene una persona por el reconocimiento social o por lo que la sociedad le quiere reconocer, más no por lo que esa persona exige. Entonces, partiendo desde ahí, creo que hay estándares tanto informales como estándares formales. Los estándares informales son los que están dentro de las personas. Esos estándares que uno va construyendo y va reaprendiendo, porque por lo general en nuestro sistema social hemos tenido un grado de vulnerabilidad para las personas LGTBI bastante crítico, y que a partir de estas vulneraciones que se han cometido a estas personas diversas genéricas, entonces el caso de Estrellita era de que el juez no estaba ponderando los derechos y que no estaba reconociendo la dignidad humana a través de estándares informales dentro del mismo juez, dentro de su personalidad, dentro de su conocimiento, de sus criterios, eran muy clásicos, eran muy clasicistas. Y no hablo del tema de luchas sociales o del tema de clases sociales. Luchas sociales me refiero a entender desde el punto de vista de que tal vez si es que yo no conozco una lucha social, entonces no la reconozco. Y a partir de esto, pues entonces el juez, como no conocía la lucha social de las personas LGBT, entonces no podía reconocer esos derechos, pero ese no es el sentido. El sentido es de que nosotros interiormente sintamos la empatía para reconocer de que los derechos de estas personas pueden garantizarse, y no solamente de manera formal, sino que se normalice la dignidad. Normalizar la dignidad es reconocer de que la otra persona puede gustarle algo distinto de lo que a mí me gusta. Entonces, eso es lo que a la vez el juez no entendía. El juez ponderaba el derecho a la vida y entendía el derecho a la vida desde una singularidad, desde esta singularidad social que ya no existe en nuestro medio y que debe existir a partir de ese reconocimiento de la dignidad humana. Los jueces, y lo que yo le traté de hacer conocer al juez, es que en el caso de las personas LGBT, tienen una lucha social distinta, han tratado de sobresalir, han tratado de que el mismo hecho de vivir y de supervivir en este mundo tan clasista, tan machista, tan apegado al patriarcado, pues es vivir, pero el vivir dignamente es diferente. Así es. Entonces, en el caso de Estrellita, el juez reconocía su derecho a la vida más que su derecho a la identidad. Pero lo que yo hice es tratar de ponderar el derecho a la dignidad y a partir de este derecho a la identidad se entienda la construcción de su plan de vida y por ende se le reconozca el derecho a la vida. Estrellita, si no se le reconocía su derecho a la identidad, ella no podía cumplir con su plan de vida, no podía trabajar, no podía estudiar, no podía tener una vida digna como la que tenemos nosotros. Y a partir de esto, es importante conocer que si es que nosotros, hablando de nuestra estabilidad económica, estabilidad social, el mismo hecho de subirse a un bus y que a uno le queden viendo de forma distinta, ya le excluye de la sociedad. Entonces, todo esto ha tenido que pasar Estrellita por toda su vida. Entonces, obviamente, cuando una persona cree, viéndole directamente a Estrellita, y le queda bien o mal, ella va a reaccionar, porque tiene todo ese apego social, ese desapego también social que ha sentido durante todos estos años. Entonces, creo que una persona que se encarga en estos temas de violencia de género, y entendido no solamente a la mujer biológica, sino aquella persona que se identifica también como mujer, tiene que tener la empatía para sentir lo que esa persona, o tratar de sentir lo que esa persona siente, y a partir de eso, pues, darlo a conocer o replicar a las autoridades para que se reconozcan y se garanticen sus derechos. Entonces, creo que los estándares tienen que ir por el interno de la persona, estándares informales.
Y a los estándares formales son aquellos reconocimientos internacionales y lo que está establecido en la Constitución sobre la dignidad, sobre Igualdad, la no igualdad y no discriminación. discriminación y demás. Pero tenemos eso como principio. Y creo que eso es lo más duro, ¿no? Estos estándares informales que son de cada uno, que están nutridos por una cultura, pero y por una sociedad, y qué tipo de sociedad, ¿no? Machista, discriminatoria, violenta. Entonces, obviamente, ¿no? Esos son los estándares, eso es lo normal, lo que está normado socialmente, y eso es lo que tiene mayor peso. Sin embargo, recordemos que esos estándares, esos patrones, esas ideas hegemónicas, afectan a muchas personas que están en situación de desventaja, que están en situación de vulnerabilidad. Y como Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos una obligación ahí, ¿no? En promover y en proteger justamente los derechos de estas personas que están en situación de desventaja. ¿Y en qué están los casos de estos casos? ¿En qué está Furukawa? ¿En qué está el caso de Estrellita? ¿Cuáles de ustedes vislumbran que son los retos o desafíos para la Institución Nacional de Derechos Humanos? Mary, por favor. El caso Furukawa. Antes de decir en qué está, voy a hacer un recuento histórico. Como dije, en el 2019 inició este caso, con visitas que lo hizo la Defensoría del Pueblo de manera conjunta con otras instituciones. En ese momento hubo la empatía social, si se cabe el término, de la gente que estuvo al frente de las instituciones. Se realizó un censo y se determinó que había aproximadamente 2.244 personas que habían vivido bajo esta especie de servidumbre de gleba. La servidumbre de gleba, debemos recordar, es aquella acción en la que se toma a la gente o la persona que trabaja se la ve como sierva, como aquel que tiene que trabajar para producir una cantidad y esto entregarle a su esclavista. No es otra forma, es un esclavista. Se determinó que habían 2.244 personas. En ese momento, el Estado ecuatoriano hizo un reconocimiento. Hubo visitas por parte del Ministerio de Trabajo, se emitieron sanciones por el trabajo de menores de edad. Hay que tomar en cuenta que administrativamente el ministerio, cuando sanciona a una empresa, tiene la posibilidad incluso de cerrar el negocio a la empresa cuando ha vulnerado derechos. En este caso, en concreto, lo cerró, pero por unos días. Luego hubo una premiación incluso a la empresa Furukawa como una de las mejores empresas. Posterior a ello, la Defensoría del Pueblo hizo varios informes, siendo el último y definitivo informe el que se levantó en el mes de julio del año 2020, en el que se resaltó todas aquellas acciones que había hecho el Estado ecuatoriano para garantizar los derechos de las personas que vivieron y trabajaron en la empresa Furukawa, así como también se dejó en claro aquellas omisiones por parte del Estado ecuatoriano y se llamó a que se exhortó, más bien dicho, para que el Estado solucione todo este tipo de acciones. Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano, fue que en el mes de julio del 2021 se presentó la acción de protección, una acción que nos tomó aproximadamente 6 meses de litigio, con visitas in situ, con toma de testimonios de la gente que había vivido ahí, peritaje. Lamentablemente, como decía Robin, existe una apatía cómplice y una naturalización de la vulneración de derechos. El juez, pese a haber ido al campamento de Furukawa, pese a haber visto el agua emposada que consumían llena de microbios, en las condiciones inhumanas en las que vivían, él consideró que simple y llanamente ahí no pasaba nada, que era una forma más de trabajo, que era un tema laboral, más no un reconocimiento de derechos humanos. Este resultado al que llegó el juez
también hubo la complicidad de las mismas instituciones del Estado, que durante el 2019 hicieron una movilización para cambiar esta situación. Lamentablemente, el poder económico, el poder político, se pone de manera contradictoria y se obtiene una sentencia en la que se desecha la acción de protección. Resulta hilarante que luego de que el 21 de octubre del 2021, las instituciones públicas en una audiencia temática frente a la CIDH reconocieron la vulneración de derechos, en meses siguientes, ante el Estado ecuatoriano, dijeron que no había ninguna vulneración, que no pasaba nada. Y ese mismo silencio cómplice del juez fue el que se produjo en una sentencia que aparte de los defectos que tiene de forma, también los tiene de fondo. Una sentencia en la que el juez incluso omite el poner el nombre de las personas que habían sido los afectados, omite el enunciar las pruebas que se habían aportado y de forma totalmente hilarante, y lo que demuestra que hubo un copy-paste de la sentencia es que pone pies de página, pero nunca resalta supuestamente la normativa o la jurisprudencia en la que basa sus argumentos. Actualmente ¿en qué se encuentra en la Corte Provincial, en la CIDH, como dije, se hizo la audiencia temática, no tenemos un resultado por parte de este organismo. A nivel interno está en la Corte Provincial la acción que presentó la Defensoría del Pueblo, pero también tenemos presentada una selección de sentencia en la Corte Constitucional por una acción que presentó el colectivo Furcagua Nunca Más. Perfecto, muchísimas gracias, Mary, por ese recuento del caso y por todo también ese recorrido, ¿no? Entiendo que también ha sido un trabajo de algunos años del mecanismo, también entiendo que han generado articulación con la delegación de Santo Domingo, ¿sí? Y también con la delegación de Ríos, me imagino. Hemos trabajado de manera conjunta con la delegación de Esmeraldas también. La delegación de Santo Domingo y la delegación de Los Ríos. Y también lo hemos trabajado de manera conjunta con cada uno de los mecanismos, tanto de promoción como de protección, ya que en el alegato que presentamos a la CIDH, desde cada uno de los mecanismos se fue resaltando la vulneración de derechos de las personas que constituyen o son parte de los mecanismos que nosotros protegemos como Defensoría del Pueblo. Perfecto, muchísimas gracias. Rob, de forma súper breve, porque tenemos preguntas del público. ¿En qué está el caso de Estrellita Esteves? Bueno, voy a ser breve con el antecedente. Es importante que conozcan que existe una acción de protección que ganó Estrella Esteves para su reconocimiento específicamente a su derecho a la identidad. Dentro de esto, de la parte material que se debe reconocer, es que ella biológicamente debe cambiar, ¿no? Debe cambiar de haber sido un hombre biológicamente a ser una mujer, siendo como ella se siente, y el Estado debe reconocer estos derechos. Es un derecho constitucional, es un derecho internacional que están establecidos en estándares internacionales, y pues a través de esta sentencia, pues como no se cumplió, existe, y por ponerle también de antecedente, una acción de incumplimiento presentada en su momento en la Corte Constitucional, al cual nosotros estamos dando seguimiento, y ya parece que se está un poco moviendo la situación. Se presentó por no cumplimiento a través de esta misma sentencia, o con base a esta misma sentencia de acción de protección, una medida cautelar, la cual fue negada en principio por el juez, porque, como dije, el juez reconocía el derecho a la vida, o ponderaba el derecho a la vida antes que el derecho a la identidad, a su forma de ver, a su cosmovisión. Pero esta medida cautelar tenía como objeto hacer como un reemplazo de los implantes mamarios que tenía Estrellita Esteves, y pues a su vez pues, que su cuerpo pues quede acorde a la normalidad de cómo estuvo anteriormente. Digo normalidad cuando se tiene que sanamente, o sea, que no tenga ningún problema. En este sentido, pues el mismo juez revoca la medida cautelar, le cambia y interpreta de una forma bastante arrogante. Digo yo arrogante porque hasta le manda a Estrellita Esteves a recibir tratamiento psicológico. Entonces, todas estas formas de ver o de interpretar la Constitución o de interpretar las luchas sociales o un derecho, pues fue puesta en conocimiento del juez superior, que en este caso los jueces que integran la Corte
la Corte Provincial, en donde impugnamos nosotros que se le haya cambiado esta medida cautelar, porque esta no previene la vulneración de un derecho, más bien está vulnerando derechos, y conforme a lo que ya establecen, y lastimosamente aquí no hay como jurisprudencia que se pueda generar a través de que nosotros podamos tener una base concreta. Yo busqué en Argentina, hay mucho, Argentina es un país al que admiro bastante por este mismo reconocimiento a las personas LGBT, y también con la Corte Constitucional de Colombia, que ya específicamente dice que la ponderación de los derechos de las personas LGTBI, o singularmente de las personas trans, tiene que hacerse a partir de su reconocimiento al derecho a la vida, es decir, el derecho a la identidad, y a partir de esto sí se debe entender el derecho a la vida. Actualmente tenemos ganada la medida cautelar está dada, nos dieron la razón, y pues estamos coordinando acciones para que este reconocimiento material sea efectivo y eficaz. Es decir, que la Estrellita reciba estas operaciones quirúrgicas. De hecho, ya recibió su primera operación quirúrgica y pues falta la siguiente. El estado de salud de Estrellita es bueno, no excelente, es bueno, pero todavía queda, y más bien el Estado debe muchísimo a las personas. Y estamos en deuda como sociedad y como Estado. Perfecto, muchísimas gracias por estas respuestas, por estas precisiones y por todo este bagaje y este conocimiento en estos dos casos emblemáticos que hemos trabajado como Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ahora abrimos el espacio de preguntas por parte del público. En esta ocasión nos va a apoyar Carmita Rodríguez en la lectura de las preguntas que han hecho al público a ustedes. Entonces, por favor, prepárense para contestarlas. Carmita, la escuchamos. Muchas gracias, Lore, compañeros, compañeras, compañeros. Para Robin, por favor, pregunta que ¿cuál ha sido el mayor desafío que la Defensoría desde el mecanismo de ustedes ha enfrentado con la diversidad de género? Robin. Sí, justamente uno de los desafíos más grandes es irse contra el poder patriarcal, el poder del machismo, esto que ejerce a veces hasta cierto punto una jerarquía, ¿no? Y creo que las instituciones del Estado, al menos la Policía Nacional, el Ejército, las fuerzas del orden público, son instituciones muy jerarquizadas, y creo que hacerles entender a ellos el tema de derechos humanos en general y el enfoque de género en énfasis a los derechos humanos, creo que es un desafío bastante grande. Y el otro desafío que hemos tenido como mecanismo creo que también es el hecho de que este enfoque se inserte al pensamiento social, que sea naturalizada, que la violencia no debe ser puesta como un manifiesto general, sino que sea excluida, y que la violencia se genere o no se genere a través de espacios naturales como es la familia, no dentro del núcleo social, porque la familia, cualquier tipo de familia que sea, es el núcleo social. Y a partir de esto, de las enseñanzas, de reaprender esto en la familia, pues es importante conocer y pues naturalizar de que todos los tipos de violencia generan discriminación y pueden generar delitos. Muchas gracias, Rubén. Mericita, desde su mecanismo, la Defensoría del Pueblo, ¿cuál ha sido el mayor aporte en relación al tema de los jubilados y las jubiladas? Bueno, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, desde el mecanismo, tenemos que entender y precisar bien cuándo actúa el mecanismo de personas trabajadoras y jubiladas y cuándo actúa el mecanismo de protección a personas adultas mayores. Para las personas jubiladas, nuestro aporte ha sido cuando ha habido una negativa del derecho a la jubilación. Voy a exponer de manera muy ligera dos casos concretos. Hubo el caso de la señora Marcia Trujillo. Este caso fue tramitado por la doctora Silvita Pozo. La señora Marcia Trujillo, cuando había la jubilación especial reducida, el IES le dice que puede jubilarse. Sin embargo, en el momento en que ella hace el trámite, luego de haber presentado la renuncia a su trabajo y todo, la señora Marcia Trujillo no puede acceder a la jubilación porque el IES le dice que tiene unos meses impago de cuando debió pagar como afiliada voluntaria
por la continuación voluntaria. Le niegan ese derecho. Sin embargo, la señora presentó acciones a nivel interno aquí en el Ecuador y todas estas acciones fueron negadas. Y tuvo que ir ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien le manifestó que efectivamente había una vulneración del derecho a la jubilación, que el Estado ecuatoriano debió haberle dado la información adecuada para que ella pueda acceder al derecho a la jubilación. Y actualmente se encuentra en ese proceso de reparación para que ella pueda acceder a la jubilación. Otro caso que tuvimos fue con los trabajadores de la industria cementera. La ley establece que los trabajadores de la industria cementera deben tener 300 aportaciones para jubilarse y que se jubilarán independientemente de la edad, se jubilarán cuando tenga este número de aportaciones. Sin embargo, el IES le decía que en razón a que no existe un reglamento, no podían jubilarse. Hemos ganado acciones de protección y actualmente el IES ha sacado un reglamento y la gente puede acceder a este tipo de jubilación. Dije que iba a precisar cuándo operamos nosotros y cuándo no. Si bien se llaman personas jubiladas, pero cuando existe ya una persona jubilada haya podido acceder al derecho a la jubilación general, quien tiene que ya dar tutela del derecho de este grupo de personas es la Dirección Nacional de Protección de Personas Adultas Mayores. Debemos tomar en cuenta que de acuerdo con la doctrina, los derechos humanos son universales y están entrelazados. Por tanto, muchas veces, pese a que se ve como un derecho de personas jubiladas, no corresponde al mecanismo de trabajadores, sino a personas adultas mayores. Porque ahí lo que prima es el derecho a una vida adecuada tras haber cumplido su tiempo de servicio. Perfecto, muchísimas gracias por esas preguntas, muchísimas gracias al público. Continuamos aquí en nuestro programa Café y Derechos, hablando sobre estos lineamientos, sobre estas directrices, ¿no es cierto?, que nos han permitido justamente gestionar los diferentes casos que han llegado acá a nuestra institución. Y continuando con el programa, su criterio, ¿cuál consideran que ha sido la directriz o el lineamiento más importante? Tal vez por haber sido el más estratégico o tal vez por haber sido el más aplicado por parte de las delegaciones provinciales. ¿Cuál creen que ha sido la directriz más importante que se ha generado desde sus mecanismos? Robinson, por favor. Bueno, creo que han sido varias directrices las que hemos emitido y que han sido trascendentales, ¿no? Porque a través de estas directrices se han reconocido y se han garantizado derechos de mujeres que han sido víctimas de violencia, así como también de personas diversogenéricas o personas que pertenecen a la comunidad LGTBI más. Pero creo que una de las directrices más importantes que se ha podido dar a través de las campañas de sensibilización es poner ejemplos prácticos, ejemplos que sirvan como para que la gente reflexione. Y es una directriz, y vuelvo a repetir, tal vez no tan formal, pero sí que genera impacto. Y es lo importante de la Defensoría. El objetivo de la Defensoría del Pueblo es tratar de naturalizar el reconocimiento de los derechos. Más que todo, los derechos tienen que ser naturalizados, no exigidos, porque el tema de prevención, yo pienso, a mi forma muy personal, que es más importante que el tema de protección, porque a través de la prevención nosotros estamos intentando de que estos hechos no se repitan o no se vulneren o no se vuelvan a dar. Entonces creo que a través de estas campañas de sensibilización y a través de las acciones, una de las acciones que de hecho también la practicamos con educación, era el tema del teatro foro. Hacerle ver a través de un ejemplo práctico, real y lógico, que una persona le puede hacer sentir mal a otra persona y no lo sabe, porque la naturaleza de la violencia está socialmente aceptada. Entonces, yo creo que a través de este teatro foro donde se evidencia la violencia, podemos hacer reflexionar que estas conductas que tal vez estamos generando a través de la escuela, a través de la misma familia, en el ámbito laboral, no están bien concebidas, que hacen sentir mal a la persona y que esto puede generar hasta problemas psicológicos a futuro. Puede ser parte de un problema psicológico que uno puede naturalizarlo. De hecho, la misma víctima puede naturalizarlo y es lo que sucede. Entonces,
esto tiene que ir acompañado también de un proceso de capacitación, y ahí viene la parte ya académica, en donde la persona conoce y reconoce y es empoderada de sus derechos. Entonces, creo que estas dos partes tienen que siempre ir vinculadas. El tema de prevención a través de las campañas de sensibilización y la capacitación en materia de derechos humanos. Y creo que ha sido una de las principales directrices que nosotros hemos dado y ha dado buenos resultados. Ahora, por otra parte, también es el tema de protección, pero el tema de protección no genera tanto impacto y les voy a decir por qué. El impacto se genera hacia la obligación de cumplir del Estado, pero es como cuando a nosotros nos está imponiendo hacer algo y no estamos como naturalizando de que eso está mal, sino porque debemos hacerlo. Entonces, no es que debemos hacerlo, sino es que eso sea natural hacerlo. No del deber ser, sino del ser. Perfecto, muchísimas gracias, Robinson. Y qué importante, ¿no? Trabajar en esta cultura de derechos humanos, en esta cultura de prevención de violencias, de prevención de discriminación. Y Mary, por favor, ¿cuál consideras que ha sido la directriz más importante que se ha dado desde el mecanismo? La directriz más importante. Creo que todas las directrices y estrategias que ha dado el mecanismo han sido importantes. Pero intentando unirlas a todas, creo que la directriz más importante que hemos dado es que se vea a los usuarios y a las usuarias de la Defensoría del Pueblo realmente como seres humanos. Y que sin ponernos en los zapatos del otro, pero que aprendamos a entender el problema de los demás. Por ejemplo, hemos tenido varios casos, o cuando éramos Buen Vivir, iniciamos con varios casos en protección de mujeres en periodo de lactancia y maternidad. En estos casos hubo algunos por mujeres en nivel jerárquico superior, y decíamos, el derecho que tiene cualquier madre en el campo que se desarrolle, tiene también esta mujer, y así tenemos que hacerlo ver. En cada uno de los casos siempre ha habido una relación especial. Una de las directrices más fuertes que mantiene el mecanismo es el de abastecimiento de antirretrovirales. En ese caso en concreto, creo que la directriz específica es más allá de la inversión que debe haber por parte del Estado para adquirir estos medicamentos, debemos garantizar la vida de la persona que va a recibir. Una vida digna que le permita desarrollar sus actividades de manera normal, que le permita, como dice el artículo 6 del PIDEX, ganarse la vida. El derecho al trabajo visto desde la posibilidad de ganarse la vida. Cuando una persona que tiene VIH tiene la posibilidad de mantener su medicación, su tratamiento de manera adecuada, es una persona que va a poder desarrollar sus actividades laborales, sus actividades diarias y también, y por qué no, sus actividades de distracción personal de una manera adecuada. Veamos a las personas como seres humanos. Esa es la mejor directriz que se puede. Perfecto, muchísimas gracias. No creo que aquí, y algo que ha sido constantemente repetido en todos los programas, pero muy especialmente aquí, es que toda la conversación ha girado en torno a la dignidad humana. Y esto es tan importante porque, como les mencioné, es la base sobre la cual se levantan los otros derechos, ¿no? Entonces, creo que es vital tener en cuenta esto, ¿no? Mirar a la otra persona, reconocer a la otra persona como un ser humano valioso, digno, es decir, como un sujeto y no como objeto. Ahora vamos con, ustedes saben, todos nuestros programas tenemos una pregunta sorpresa. Entonces, por favor, Carmita, que es la persona delegada que hace estas preguntas sorpresas, por favor, le damos el paso. Carmita. Mi Lore, muchas gracias, compañeros queridos, Robin, Melisita. La pregunta sorpresa va a ser que en base a una palabra que yo les doy, ustedes me respondan con una palabra que la asocien a lo que ustedes sienten y la identifican como tal. Y la palabra es dignidad. Melisita. Ser humano. Robin. Persona. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias.
Y ya para ir cerrando, ¿ustedes dónde le ven a la Defensoría del Pueblo en 5 años? Robin, ¿dónde miras a la Defensoría en 5 años? Bueno, a nivel institucional, yo creo que la Defensoría del Pueblo podría fortalecer bastante los mecanismos. Siempre nosotros, creo que los derechos humanos es un tema de aprender y reaprender todo el tiempo. Entonces creo que de acuerdo a las necesidades sociales, como vayan desarrollándose, no solamente de manera formal, sino también en la construcción social, yo le veo a una Defensoría del Pueblo que empodera a la gente, una Defensoría del Pueblo más capacitada, más de lo que ya está, porque tiene personal capacitado, pero como digo, este reconocimiento y lo que es reaprender sobre los derechos, pues va a permitir el desarrollo también en el interno. Pues veo esa institución que empodera a la gente y a la gente viniendo y confiando en la Defensoría del Pueblo como ha sido hasta el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Y Mary, ¿dónde le mira a la Defensoría en 5 años? En 5 años le veo a la Defensoría del Pueblo digna. La veo con una casa adentro, respetando y garantizando derechos humanos. Una institución con ejemplo de vida, siendo un espejo, que lo que luchamos afuera por la dignidad de las personas, luchemos de manera interna. Creo que cada una de las personas que laboramos en la Defensoría del Pueblo somos, como dijo Robin, gente capaz, gente digna y gente que en la manera que nosotros tratamos a los demás, queremos se nos trate a nosotros. Una institución fortalecida, casa adentro, que reproduce afuera lo que vive en casa. Perfecto, muchísimas gracias, Merisita, muchísimas gracias, Ro, por todo este compartir de sus experiencias, de sus sentires, de sus saberes, que ha sido muy importante. La verdad es que es algo aprendiendo bastante de cada uno de ustedes y de lo que han hecho en sus diferentes mecanismos. Queremos agradecerles por compartir el 4º episodio del programa Café y Derechos. Muchísimas gracias por esa sintonía, muchísimas gracias a todas las delegaciones provinciales, a los mecanismos, a las autoridades que nos han acompañado tarde a tarde aquí en este espacio. Nos vamos a volver a encontrar el día miércoles. Este va a ser el 5º y último programa de Café y Derechos. El miércoles vamos a estar a la misma hora por el mismo canal. Igual vamos a tener a 2 personas son 3 personas para poder cumplir con los 11 mecanismos que tiene la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Muchísimas gracias. Les esperamos. Y como ustedes saben, esta es una primera parte. La siguiente parte de este proceso se la desarrolla a través del aula virtual de la Defensoría del Pueblo. Ya van a tener noticias justamente cómo poder acceder al aula virtual para seguir desarrollando las actividades que están previstas en este proceso educativo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Merisita. Gracias, Robinson. Unas últimas palabras de despedida, por favor. De mi parte, de manera personal y a nombre de todas las personas que conformamos la Dirección Nacional del Mecanismo de Protección y Promoción de Derechos de Personas Trabajadoras y Jubiladas, infinitas gracias. Infinitas gracias a cada una de las compañeras y compañeros de las delegaciones provinciales, pues sabemos que el trabajo más fuerte que tiene la Defensoría es en la delegación. Los mecanismos podemos contribuir con directrices, con estrategias para un funcionamiento consolidado de la institución. Sin embargo, el trabajo lo hacen ustedes, lo hacen bien. Sigamos con ese ahínco, compañeras, que no decaiga nunca. Gracias también por este tipo de espacios que nos ayudan a crecer a cada uno de nosotros como seres humanos. Cada día uno aprende más. Y me gustaría también que estos espacios no sean solamente para quienes estamos en planta central, sino que las próximas intervenciones sean de las y los compañeros que están en el día a día con los usuarios. Muchas gracias. Gracias por permitirnos ser parte de su vida y de este espacio. Linda tarde para todas, todos y todas. Gracias, Merisita. Rob, un último mensaje de despedida. Sí, voy a ser bastante rápido. Quiero agradecerte, Laura, agradecerle a todo el equipo de comunicación, educación, por permitirme ser el vocero del mecanismo, igualmente a mis compañeras y compañeros del mecanismo de género,
por también dejarme ser parte de la representación del mecanismo. Y pues solamente a las delegaciones, a los compañeros, a las compañeras, en general a todas las personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo, tratar de que hacer de este mundo, de este país, algo más empático, generar estas conductas, normalizar que la dignidad humana existe, que está y que está dentro de nosotros y de nosotras, y que esto debe replicarse. Este tipo de enseñanza, este tipo de conocimiento debe replicarse, no debe quedarse con nosotros. Estamos en ese tema también un poco más empáticos, socialicemos el conocimiento, empoderémonos de los derechos, pero no nos quedemos con eso. El país y las personas menos, más vulnerables necesitan empoderarse de sus derechos. Y qué mejor cuando tenemos a alguien que puede hacerlo, y en este caso somos todas las personas que integramos la Defensoría del Pueblo. Empoderemos a las personas, limitemos a la vulneración de derechos para luego erradicarlos de raíz y no pues con el caso a caso. Un gusto y muchas gracias. Saludos con todas, todos y todas. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este cuarto episodio del programa Café y Derechos. Nos volveremos a ver el día miércoles. Que tengan una linda tarde.